Buenas tardes, chicos. Bien, voy a iniciar con el pase de lista. Activan, por favor, su micrófono para decir presente. Okay. Acevedo, Geman, André y Gabriel. Presente. Akechuk, Dana Sacel. Presente. Aldaz Carrillo, Mariana Berenice. Presente. Canule Juan, Rosy Guadalupe. Presente. Catalán Cervantes, Ángel Rodrigo. Juan Chávez, Alexander Emanuel. Presente. Alexander Manuel, perdón. Presente. Juan Flores, Javier Enrique. Presente. González Tus, Juliana Guadalupe. Presente. Hernández González, Giovanni. ¿Está Giovanni? Ok. Medina Vega, Brian Alberto. Presente. Muñoz Solís, Naomi Elizabeth. No González, Antonio de Jesús. Peña Montejo, David Alejandro. Presente. Bookpot, Kelvin Kaiser. Quintal Canto, Aarón Emir. Y Tuncanul, Jesús Alberto. Presente. Bien. Profe, acabo de llegar. ¿Apellido? Aaron Quintal. Quintal Canto. Aarón Emir. Sí, sí. Ok. Bueno. Igual, maestro, acabo de entrar. ¿Nombre, apellido? No González. No González. Ok. Gracias, no. ¿Alguien más que acabe de ingresar y que no haya tomado asistencia? Bueno. El día de hoy vamos a continuar. Ahora sí nos vamos a enfocar directamente a lo que es la clase. ¿Okay? Y vamos a hablar acerca de lo que es el famoso milagro mexicano, que es el periodo comprendido de 1940 a 1970. ¿Por qué creen que le llamaron milagro mexicano? Es pregunta. A ver, Brian. Porque en ese tiempo se dieron varios factores que beneficiaron pues a la República Mexicana. Así es, sí. Principalmente empezamos a ver lo que es la etapa de la industrialización, ¿ok? El crecimiento de la industria, con el cual se empieza a dar un crecimiento económico. Es la etapa de bonanza que vivió México. Estamos hablando de 30 años, que culmina en los 70s con la llegada de López Portillo. Pero dentro de estos 30 años se viven diferentes etapas dentro de la vida del país. Sí, hablamos de un crecimiento industrial, ahora hablamos de un crecimiento a nivel internacional, porque también lo mencionábamos el día de ayer, que gracias a la Segunda Guerra Mundial México puede generar exportaciones de productos que son importantes, pero también hay una parte donde, pues, al limitarse la producción de los países importantes, México tiene que hacer algo que se llama un plan de sustitución de importaciones, ¿okay? Que es del cual vamos a hablar el día de hoy. Igual durante todos estos 30 años, pues prácticamente el país se apoya en el desarrollo económico en dos sectores. Principalmente, ¿cuál es el sector en el cual se basa la economía del país? Que hasta la fecha es parte de lo que se sostiene. ¿Qué me dicen? ¿De qué dependemos? A ver, Jesús. ¿Del petróleo? Exactamente, del petróleo, ¿sí? Del petróleo se basa la economía y los presidentes dicen, pues el petróleo nos va a sacar adelante, nos va a sacar a flote.
que fue uno de los grandes errores el encargarse que la economía del país se estuviera solamente en un sector. Además del sector petrolero, ¿qué otro sector empezó a desarrollarse y que fue muy importante y que es muy importante hasta la fecha? ¿Quién me dice? A ver, Brian. Eléctrica, ¿no? La industria eléctrica sí es importante, pero la industria eléctrica es más para el consumo personal, o sea, para el consumo de la nación, ¿ok? El textil, si no me equivoco, ¿no? Textiles en su momento el crecimiento de la industria textil, pero Agricultura. un tiempo, sobre todo cuando fue la etapa de la Revolución Verde, pero no todos los sectores, ¿eh? Cuando fue la Revolución Verde, quien se vio más beneficiado fueron los países del norte. Y ahorita vamos a ver cuáles fueron los diversos factores. Pero hay un sector que hasta la fecha, sobre todo nuestro estado, depende de este sector. ¿Quién me dice cuál es? El sector salud, algo así. Perdón, a ver, Alex, ¿qué decías? Sobre el sector salud, ¿no? Algo así No tanto el sector salud. No, Javier, no es el Enequén. Estamos hablando del sector del turismo. ¿Sí? El turismo se convierte en una rama muy importante de la cual depende nuestro país. Y es a la llegada de es la llegada del presidente Miguel Alemán que el turismo empieza a ser un factor importante en el desarrollo económico del país, principalmente pues en lo que fue el puerto de Acapulco. Después del puerto de Acapulco, el siguiente puerto en explotarse fue el puerto de Veracruz, y en el año 70 es cuando empieza a explotarse el área del sureste con la región de Cancún. Pero bueno, voy a proyectarles mi pantalla, voy a compartirles mi pantalla. Sí, el milagro mexicano de 1940 a 1970. ¿Cuáles fueron los presidentes que comprendieron este periodo? Pues tenemos a Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952, Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958, Adolfo López Mateos de 1958 a 1964 y Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970. Estos 5 presidentes son los que englobamos en lo que es el famoso milagro mexicano. ¿Ok? Recordábamos el día de ayer que con la aparición del Partido de la Revolución Mexicana, ¿sí? Empieza a haber un desarrollo de las corporaciones. El partido político, que en este caso es el PRM, que después se convierte en el PNR y después se convierte en el PRI, se sostiene de lo que son las corporaciones, como la CNOP, en este caso la CROM, ¿sí? El Sindicato de Trabajadores por la Educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores. Todas estas corporaciones se vuelven importantes y que son un sustento del partido político que se llamó el PRI. Y lo menciono por lo siguiente, porque son estas corporaciones quienes se ven beneficiadas durante este periodo que es el famoso milagro mexicano. ¿Por qué? Porque con ello, con la aparición de estos organismos o corporaciones, vamos a llamarle así, empiezan a haber apoyos por parte del gobierno para todos estos grupos, ¿sí? Empieza a haber apoyo a la vivienda, empieza a haber apoyo para, en este caso, apoyo para la salud, ¿sí? Pero ¿quiénes son los beneficiados en este caso? Los que pertenecen a estas corporaciones. No sé si ustedes han llegado a las afueras de la ciudad, ¿sí? Hay fraccionamientos que son habilitados, o habitados más bien, por personas que pertenecen a estos sindicatos, ¿sí? La CNOP,
el Sindicato de Trabajadores por la Educación. ¿Ok? Bueno, el milagro mexicano, como decíamos, es una etapa de bonanza económica que inicia con el desarrollo industrial. México para este entonces, recordemos que veníamos de una revolución, ¿sí? Y donde prácticamente la actividad principal que se desarrollaba en todo el país era la actividad agrícola. Entonces, con la explotación del petróleo, empieza a haber un desarrollo industrial y un crecimiento de la industria. Esto fue propiciado por un plan de crecimiento nacionalista. ¿Quién lo impulsa? Pues el presidente Lázaro Cárdenas. Y que sus siguientes presidentes que tenemos en el periodo, pues siguen con este plan de crecimiento nacional. Otro evento importante que se suscita, pues, es el impacto de la Segunda Guerra Mundial, porque el impacto de la Segunda Guerra Mundial nos va a traer que, pues, el país se convierte en el principal aliado de Estados Unidos en el sentido de que en el año de 1941 firman un acuerdo en el que México, perdón, nena, no grites por favor, en el que México le dice a Estados Unidos que ellos le van a ayudar a darle material para que ellos puedan crear sus armas. Y Estados Unidos, como apoyo para México, crea el programa Bracero, que es un programa en el cual es un programa que a los dos los beneficia, porque por un lado, al irse todos los soldados a combatir a los frentes de guerra, pues se quedaban los campos abandonados. Y entonces, ¿qué hacía el gobierno de México? El gobierno de México mandaba gente a trabajar al campo norteamericano sin la necesidad de papeles, ¿sí? Sin la necesidad de papeles. Se inscribían en el programa y se iban a trabajar a Estados Unidos. ¿Cuál era el beneficio que obtenía el país? Que obtenía créditos de apoyo por parte de Estados Unidos. Entonces, todo esto que se fue dando, ¿sí? Fue generando también un programa que se llama un programa de sustitución de importaciones. ¿Okay? ¿En qué consistía? Bueno, como los países llamados del primer orden o del primer mundo, pues estaban concentrados en la guerra. Entonces no tenían manera de poder exportar sus productos. Y sus productos aparte se encarecían. Entonces, ¿qué hizo México? México creó un programa que se llama sustitución de importaciones. Es decir, que en vez de importar los productos, ¿qué hacía México? México los empezaba a producir para poderlos consumir de forma local. Y todo esto que fue generando, pues un desarrollo industrial. Y al desarrollarse un crecimiento industrial, fue provocando que la mancha urbana fuera creciendo y la gente que vivía en los pueblos, que vivía en las regiones del campo, pues tenían que abandonar para irse a vivir en las ciudades. Y con el crecimiento de las ciudades, ¿qué cosas creen que fueron pasando dentro de la ciudad? ¿Quién me dice? ¿Qué cosas van pasando en la ciudad cuando va creciendo la población? Pues se va queriendo más, más productos y pues lo que no generaban se necesitaba comprar, ¿no? Exacto, eso es Hay una de más las demanda. cosas. Muy bien. Empieza a crecer la demanda, no solo de productos, sino también la demanda de servicios. ¿Cómo qué servicios creen ustedes que se requiere dentro de una ciudad? Bueno, alimenticios, ajá, ¿qué otros? Pero estamos hablando de servicios. Salud, Servicios de salud, muy bien. ¿Qué más? A ver, Juliana. transporte, Transporte, ¿qué más? A ver, Juliana. De agua y luz. Agua, luz, Servicios estudiantiles. servicios estudiantiles, muy bien. ¿Sí? Los trabajos, ¿no? Trabajo, exactamente. Todo esto, ¿sí?
pues se va generando una mayor demanda dentro de la ciudad. Y esto, pues en este caso, los gobiernos tienen que invertir. Y para poder invertir se necesita dinero. Y para poder tener dinero, pues se necesitaba activar los sectores económicos del país. ¿Ok? Para este entonces todavía no llegábamos a la parte de solicitar préstamos. Posteriormente, perdón, con el crecimiento de la población, ¿sí? Cuando las ciudades fueron creciendo de forma exorbitante, pues ahí sí el gobierno tuvo que echar mano de préstamos de instituciones internacionales, como el Banco Mundial, para decirle, oye, ¿sabes qué? Pues no tengo para sacar adelante a mi país, préstame un dinero. Y poco a poco fue que nos fuimos endeudando. Sobre todo esto se va dando al llegar a la década de los 70. Bueno. Otra situación que se vio durante el famoso milagro mexicano es que el crecimiento del Producto Interno Bruto año por año promediaba un crecimiento del 5%. Y en el año más dicho, durante el sexenio de Miguel Alemán, llegamos a tener un crecimiento del Producto Interno Bruto del 17%. ¿Alguien me dice cuál es el crecimiento del producto del PIB en los últimos 2 años que tenemos en la actualidad? Creo que es el 2%, ¿no? Menos del 2%, Brian. Ni siquiera llegamos al 1%. ¿Y por qué es tan bajo? O sea, ¿por qué no crece? ¿Por qué no crece? Por las políticas actuales del gobierno. ¿Sí? Y aparte tuvimos un problema en los primeros 2 años en que, pues, a ver cambio de gobierno, existió una incertidumbre económica. Muchos programas que se habían hecho en el gobierno de Enrique Peña Nieto se pararon o fueron modificados, pero en su totalidad fueron parados, como el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, que se había creado una inversión y que se paró esa inversión y que incluso se canceló. Y entonces, ¿qué pasa? Que los países extranjeros agarran y dicen, ¿sabes qué? Pues es que en México no hay certidumbre para poder invertir. No sabemos si hoy estamos invirtiendo y mañana nos dicen, ¿sabes qué? Pues que el proyecto que teníamos ya no se va a hacer. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Tú tienes tu dinero ahorrado. ¿Sí? Te dice un amigo, ¿sabes qué, Aaron? Para que inviertas en este negocio necesitamos que le metas 5,000 pesos. Tú agarras y pones tus 5,000 pesos. Y ya pusiste tu inversión y te dice tu amigo, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que ya no vamos a invertir en eso. Y entonces tus 5,000 pesos que ya habías invertido, ahí se perdieron. Pero eso no es ilegal, o sea, estás como robando, ¿no? Porque estás como desapareciendo tu inversión. O sea, Sí, o en otros casos, ¿qué hacían? Sí te devolvían tu dinero, pero pues ya no estás generando un crecimiento. Tú lo que estás esperando para invertir, ¿qué es? Hacer crecer tu dinero, ¿sí? Y entonces yo agarro y te digo, toma, Aaron, ¿sabes qué? Ya no lo vamos a hacer el negocio. Toma tus 5,000 pesos. Tomás dice, oye, pero ¿y el negocio qué íbamos a hacer? No, lo vamos a hacer con otra persona. Obviamente que te vas a molestar. Y cuando este amigo te va a decir, oye, ¿sabes qué, Aaron? Pues hay otro negocio para que le puedas entrar. ¿Vas a tener confianza para invertir? pues no. Entonces por eso no crece, porque ya nadie quiere invertir. Esa es una de las razones. Esa es una de las principales razones. Otra de las razones es porque el presidente Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, paró de seco el tratado de libre comercio que tenía con México, que teníamos con Estados Unidos y con Canadá. Que agarró y dijo, ¿saben qué? Este tratado no nos está ayudando a crecer a nosotros como Estados Unidos, tenemos que modificarlo. Y entonces en lo que se hacía la reestructuración del nuevo tratado, ¿qué pasó? Pues prácticamente todo lo que se había generado en negociaciones paró en seco. Y entonces las exportaciones de México hacia Estados Unidos, por esta incertidumbre de no saber qué era lo que iba a pasar, se fueron disminuyendo. Y entonces estos factores hicieron que hoy en día tengamos un crecimiento nulo del Producto Interno Bruto. Se espera que ya con la firma del TEMEC, que es el nuevo tratado, pues el
PIB a finales de año crezca por lo menos un 3%. Pero estamos hablando de un 3%. ¿Sabes qué es un 3%? Es una nada. Maestro, ¿Sí? pero bueno, no sé, yo la otra vez vi que ya se había firmado el TEMEC. Por eso, es a lo que hablo. Ya con el TEMEC que ya está puesto en marcha, ¿sí? Pues se espera que para finales de año ya haya una recuperación económica. Esto no se va a dar hasta que llegue el último día de diciembre y veamos cuáles fueron los resultados de lo que fue ya la reanudación del TEMEC. Pero bueno, continuemos a lo que es el milagro mexicano. Aunado a todo esto que fue el crecimiento y lo que fue el sistema de importaciones, que fue que nosotros mismos generáramos este producto, la sustitución de importaciones, pues México dijo, bueno, pues para evitar que los países extranjeros vendan sus productos aquí en México y que la gente se los compre a ellos a que nos lo compre a nosotros, pues vamos a implementar un sistema proteccionista. ¿En qué consistía este sistema proteccionista? En elevar los aranceles. Los aranceles son los impuestos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, Mariana, que era de Francia, Mariana quería vender su maquillaje, ¿sí? Le decían, ¿sabes qué, Mariana? Pues tú quieres vender tu maquillaje aquí. Aquí hay mujeres que producen su maquillaje. Pues, si tú quieres vender tu producto aquí en México, vas a tener que pagar 20% de impuesto, ¿sí? Oye, pero es que en otros países lo manejan al 6%. Sí, pero aquí si tú quieres vender tu producto tienes que pagar al 20%. ¿Qué era lo que hacía? ¿Comisión? No corrupción, protegían. ¿Perdón? Comisión, por así decirlo. Más que comisión, este dinero que se pagaba de los impuestos era para ayudar al crecimiento de la industria, ¿sí? Este dinero que tú pagabas para poder meter tu producto, ese dinero se iba para que la industria de maquillistas, podríamos llamarle así, ¿ok? Tuviera manera de poder crecer y en un corto plazo, ¿sí? Poder desarrollar una industria que pudiera competir con la extranjera. Entonces, esto del sistema proteccionista, la sustitución de importaciones y aparte, que lo que fueron los sueldos se congelaron, ¿sí? Los sueldos, los salarios se congelaron y los precios empezaban a elevarse, pues provocó que al final de cuentas este milagro, esta bonanza económica que llegamos a tener, se fuera a pique. Bueno, pues la evaluación del peso mexicano, ¿no? Exactamente. En los 70s, ya con el gobierno de López Portillo es cuando viene la primer gran crisis económica, que después tenemos otra crisis más fuerte que es con Miguel de la Madrid. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Continuó. Otra cosa que empezó a ver dentro del milagro mexicano, al ver este crecimiento industrial, al ver que la gente dejaba de estar en el campo y empezaba a laborar en las empresas, ¿sí? Empezó a haber un desarrollo y un crecimiento de la clase media. ¿Sí? ¿Quién es la clase media? Bueno, la clase media es la clase asalariada, es la clase que recibe un pago por efectuar una actividad. ¿Ok? Hay un dueño, que es el dueño de la empresa, o en este caso, si es la empresa pública, ellos son los que se encargan de administrar. Pero para que se pueda generar la materia prima, para que se pueda generar el producto, requiere de la mano laboral. Esta fuerza laboral, ¿sí? Es la fuerza obrera, pues se convirtió en la clase media. ¿Y quiénes se vieron beneficiados con esto? Pues los que pertenecían a los sindicatos. ¿Por qué? Porque los que pertenecían a sindicatos, pues prácticamente tenían blindado su trabajo. ¿Por qué? Porque si los llegaban a correr de forma injusta, los que saltaban para apoyarlos eran los sindicatos. Y entonces decían, ¿sabes qué? Tú estás protegido y mientras estés dentro del sindicato, nada te va a pasar.
O sea, es como el sindicato del seguro, ¿no? Que, por ejemplo, Exactamente, sí, como el sindicato del seguro, como el sindicato de la Comisión Federal, como el sindicato de los petroleros, ¿sí? Que viven bastante bien y tienen un sueldo mejor que muchos de los que están nada más por contrato. Y también con esto de la aparición de los sindicatos, también empieza a crecer algo que se llama la corrupción. ¿Por qué? Porque hay muchos que empezaban a pagar, lo que decía hace rato Mariana, sus cuotas para poder pertenecer a un sindicato. Y también estaban los líderes charros. ¿Qué hacían? Pues simplemente agarraban y decían, pues ¿sabes qué? Yo soy el líder de aquí de la agrupación. Si tú quieres pertenecer a la agrupación, pues tienes que caerte con una comisión. Los problemas que se enfrentaron durante este periodo, pues muchas veces nos quejamos y hoy en día lo vemos en el gobierno y decimos, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos generar nuestro propio petróleo? ¿Por qué nosotros no podemos generar muchas cosas? ¿Por qué? Porque la industria que hay, la maquinaria era extranjera y hasta la fecha mucha de la industria es extranjera. Entonces se tiene que rentar o se tiene que comprar en este caso, la tecnología. Y esto no permitía que se pudiera desarrollar de forma óptima, el desarrollo económico. Por lo tanto, se tenía que importar tanto tecnología como también los insumos. Al no haber producción de estos insumos en México, pues se tenían que importar. Los obreros y campesinos, que eran independientes, los que no pertenecían a las corporaciones, pues obviamente empezaron a generar protestas. Y esto generó en movimientos obreros, movimientos de médicos, movimientos estudiantiles, ¿sí? Ay, me fui, perdón. Y como les decía hace rato, pues lo que generó todo esto, pues fue que tuviéramos que pedir dinero prestado a los organismos financieros internacionales y desembocó en una crisis económica. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. maestro, Dígame. yo tengo una, Dime, Brian. bueno, yo tengo una pregunta. Lo que es, por ejemplo, el Banco Internacional, o sea, ¿a cargo de quién está? O sea, ¿a cargo de qué país está? Es ¿O un es... fondo, es una institución independiente, no está a cargo de ningún país. gracias. Ok, ahora, hablábamos de lo que era la parte de la modernización del territorio. Obviamente, al haber bonanza económica, es decir, al haber un crecimiento económico, pues generó ¿qué? Generó, pues número uno, que hubiera impulso a las vías de comunicación, crecimiento de las vías de comunicación, que la gente tuviera manera de poderse trasladar y poder viajar no solo en tren, que era en la etapa de la revolución la única manera segura de poder viajar por medio del tren. Ya se empieza a pavimentar y se empiezan a crear carreteras, se empiezan a crear aeropuertos, sobre todo en los lugares importantes donde empezaba a desarrollarse el turismo, ¿sí? En la etapa de Miguel Alemán, ¿sí? Se construye la autopista que conectaba a la Ciudad de México hacia Acapulco y esto permitió que muchos turistas y mucha gente que vivía en la Ciudad de México pudiera llegar por esta vía hacia Acapulco. Esto, pues al final de cuentas, al generar un turismo que generó pues construcción de restaurantes, construcción de hoteles, construcción de hospitales, construcción de centros recreativos, lugares donde la gente pudiera ir a recrearse. Y también otra cosa, no solo los turistas. Al empezar a desarrollarse la vida industrial y empezar a establecerse las jornadas laborales fijas y sobre todo que la gente pues vivía bien, en cierto sentido vivía bien,
pues empezó a tener mucho tiempo la gente libre. Tenían mucho tiempo libre para poder ejercer alguna actividad. Y entonces, ¿qué pasó? Pues dijeron, pues vamos a generar actividades recreativas. Empiezan a desarrollarse los balnearios, empiezan a crearse los centros deportivos, el cine, el entretenimiento empieza a tener un boom, sobre todo lo que es la televisión y el cine de la época de los 50, ¿sí? Vivimos una época maravillosa que es considerada la época del el siglo de oro del cine mexicano, donde las películas mexicanas tenían una calidad enorme que competían únicamente con las películas francesas y las películas argentinas. Y entonces México, ¿qué hacía? Pues México exportaba películas. México vendía las películas que se hacían en México y que las veían en todo el mundo. ¿Cuándo cae esta debacle de la época del cine de oro en México? Con la muerte de Pedro Infante. Pedro Infante fue el gran ícono del cine mexicano. ¿Sí? Lo que fue Pedro Infante, Jorge Negrete, Sara García, Libertad Lamarque. Y cuando muere Pedro Infante, empieza a ver esta etapa de la decadencia del siglo de oro del cine mexicano. Otro representante de esta época, pues es un poco más al cine humorístico, pues está Tintán, está Cantinflas, ¿sí? Estos personajes que nosotros vemos tan icónicos, Resortes, empieza a dar sus pininos. En la parte educativa, ¿sí? Empieza a darse la construcción de centros educativos importantes. La UNAM adquiere su autonomía en la época de Álvaro Obregón y Miguel Alemán agarra y dice, ¿sabes qué? Pues necesitamos construir una ciudad para que los mexicanos tengan un lugar digno donde estudiar. Y entonces se construye Ciudad Universitaria, ¿sí? Y también en el mismo lugar donde se construye Ciudad Universitaria, se empiezan a crear los fraccionamientos donde vivía la gente adinerada, que es Pedregal, la zona del Pedregal, que es la zona, podríamos decir, la zona pop-up o la zona de mucho dinero, la zona de alcurnia que vivía en la Ciudad de México. Ahora, en la parte de la construcción de presas, las presas fueron muy importantes porque con las presas, ¿qué puede hacer una presa? ¿Qué me dice? Además de llevar agua. ¿Cómo? Además de llevar agua, ¿qué otra función tienen las presas? Retención, ¿no? ¿Cómo? Retener el líquido, presa. ajá. ¿Qué más? Da electricidad y más. Exactamente, Aarón. Exactamente, generar electricidad. Y entonces las poblaciones que estaban cerca de las presas empezaban a tener electricidad, ¿sí? Y con la electricidad empezaba a desarrollarse de mayor forma la industria, ¿ok? ¿Sí? Y entonces también los lugares donde no llovía podían concentrar agua que jalaban de los diferentes ríos, ¿ok? Sobre todo aquí vamos a ver la famosa Revolución Verde. ¿Qué es la Revolución Verde? La Revolución Verde es este boom que empieza a haber sobre todo en los territorios del norte, donde, fíjense lo que son las curiosidades, los lugares donde llovía, donde se daba la agricultura de forma natural, tenían un rezago en cuanto a su crecimiento. Y en cambio, los lugares donde no llovía, donde no había agricultura de temporal, donde tuvieron que crearse presas, donde tuvieron que crearse sistemas de riego artificiales, crecieron como la espuma. Y principalmente, ¿por qué? Porque tenían una condición geográfica que los hacía tener esta garantía o esta ventaja, que era estar cerca de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo lo que se sembraba, todo lo que se producía ahí en el territorio, tenía la cercanía de Estados Unidos y Estados Unidos se convertía en su principal cliente. ¿Ok?
Y entonces, ¿qué hizo el gobierno? Y dijo, bueno, pues aquí los gobiernos le están invirtiendo, pues si ya le están invirtiendo, pues vamos a apoyarlo. ¿De qué forma? Pues vamos a darles apoyos para que puedan comprar pesticidas, vamos a darles apoyo para que puedan comprar sus semillas, para que puedan comprar fertilizantes. ¿Para qué? Para que su industria agrícola se pueda empezar a desarrollar de manera óptima y puedan cumplir con nuestro principal cliente, que es Estados Unidos. Ya lo que quede, pues ya se lo damos a la población. Y así vimos el crecimiento de lugares como Coahuila, Chihuahua, Durango, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, la zona de Baja California, y se convirtieron en entidades de mayor productividad en el territorio nacional. Mientras, ahora viene la otra cara de la moneda, el rezago. ¿Y quiénes vivieron el rezago? Los que viven en la región del sur y la región del centro del país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los apoyos se concentraban en la parte del norte. En la parte del sur no había este sistema de riego artificial, únicamente era lo que daban las lluvias. El gobierno no apoyaba, no tenían acceso a los fertilizantes. Si querían comprar fertilizantes, tenían que comprarlos ellos por sus propios medios. No recibían apoyos por parte del gobierno, ¿sí? Y la producción de lo que había era únicamente para la subsistencia. También recordemos que ya para esta época, el Enequén, que había sostenido a la región del sureste, venía a la baja por la sustitución de importaciones. Y no solo sustitución de importaciones en México, la sustitución del producto. Lo que era el Enequén era utilizado principalmente para las cuerdas de los barcos, ¿sí? Y entonces cuando se empiezan a utilizar fibras sintéticas, la gente deja de consumir Enequén. ¿Por qué? Porque le sale más barato producirlo y porque le sale más duradero. El Enequén, por ser una fibra natural, se podría. Y en cambio la fibra sintética duraba un poco más, sobre todo cuando había una exposición al agua. ¿Ok? Y entonces, estos son los dos efectos de la Revolución Verde. Mientras en el norte crecía, en el sur la gente se iba para abajo. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Bueno. Profe, yo tengo una duda sobre Dime, Aaron. Dime. el tiempo. O sea, no entendí muy bien el ejemplo y pues creo que algunos compañeros tampoco. No sé si soy el único. Sí. O sea, ¿cómo que? Igual. A ver, le voy a leer la instrucción. Sí. Permítame. De la línea del tiempo. Ajá. O sea, ¿ok? Bueno. De los presidentes yo hice, o sea, lo hice como un cuadro, puse lo económico, político y social y todo eso. Bueno, lo de la línea del tiempo no lo entendí. O sea, literal, ¿tengo que hacer una línea del tiempo? ¿O solo ok. Voy a abrir rápidamente bueno, voy a dejar de compartirles la pantalla primero. En caso de que se llegue a cerrar, ¿sí? Vuelvan a ingresar con la misma, ¿ok? Vuelvan a ingresar con la misma cuenta. Porque nos queda como 1 minuto 28. Okay, pero espero explicárselos. Bueno, voy a dejar de hablar para poderles explicar. Ok. Va a ser rápido y sencillo. Esta es mi línea de tiempo. Chueca, pero es línea de tiempo. ¿Ok? Aquí ustedes van a poner en cada periodo, ¿sí? Van a poner sus eventos. ¿Ok? Para que no me pongan todo el evento, aquí solamente me van a poner una clave. En este caso yo les puse ABC. Si es una situación económica, pues aquí le vamos a poner A. Si está dentro de la primera de la lista que tengo, le voy a poner A1. ¿Ok? Al siguiente, pues el siguiente evento es... El siguiente evento es social. Bueno, pues entonces le voy a poner, si es 5C.
¿Ok? ¿Esto para qué? Para que no me pongan aquí en la raya toda la información. ¿Sí? Aquí vamos a poner nada más la clave A1, 5C, 2, 3. Y en la hoja de Word